chicos de entrada, ¿te parece? Vale, sí. Dale. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Cómo estáis? Ella me pidió que hablara con ella. ¿Por qué no se oye pues? Heriberto, No, ya va. Ahí hay que dejarla que pida ayuda. Sí. Gladys, Pero tienes el micrófono no abierto. sé. Ay, coño, no salimos. Iniciar reunión. No, ya estoy metida. Coño, aquí estoy. Lo que quiero es quitarle la... Ah, báncole. Y entonces, Nancy Carolina, déjame entrar aquí abajo. Ah, vaina. Los primeros minutos son siempre, o sea, son súper divertidos. Yo soy así. Hola, hola. Hola, Hola a todos. ¿Qué tal? enhorabuena, Lubeshka. Sí, hay que hacer un aplauso todos. Aplauso a Lubeshka por su... Muy bien, Alubert, la verdad que sí. Gracias. Qué bonito. Gracias. Qué emoción. Mira, gran grupo de exposición, ¿ah? Son todos buenísimos. Qué belleza. Estoy súper Tengo contenta. mucha curiosidad de ver esta exposición. Gracias. Sí, el grupo es muy bueno. Pero tú ya, la obra que presentaste para que te seleccionaran, ¿es la que presentas en la exposición o tienes que hacer algo a partir de ahora de que has sido seleccionada? Eso no lo he comprendido. No, era una convocatoria, uno mandaba un proyecto, Ah, ok. y entonces a través de ese proyecto te lo aceptaban o no, y entonces ahora sí hay que hacerlo real, hay que hacerlo en la vida real. Ah, ok. O sea, Y claro, uno mandaba el proyecto, yo hice casi que el proyecto completo, pero claro, hay que hacerlo tridimensional. ¿Aló? ¿Deberían escuchar ahí? No se oye. te estás hablando Pero a tú, mí me Gladys. dijeron que era bellísimo. Escuchen a ti, Obvio. porque tú no me escuchas. Yo te escucho. Gracias, no, estoy muy contenta, en verdad que sí, gracias por el apoyo, de verdad. Después tendréis que hacernos una visita guiada. Claro que sí, les hago un zoom. Y además todo el mundo, todos los que estuvieron y hasta los que participaron, porque era muchísima gente y bueno, todos, la verdad que sí. Pues ahora mucha energía para llevar a cabo ese proyecto. Voy a activar el chat, porque por ahí creo que Carla vuelve a estar hablando por chat. Entonces sigues con problemas de internet. Ay, no problema. Lubeshka, exacto. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy, allá donde la dejamos el martes pasado. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? No. Un momento. Ahora. Ya empiezo a entender esto de la pantalla compartida. Espero que me haga más rápida. Lo dejamos exactamente aquí y pasamos rápidamente al siguiente tipo de artista que había identificado en esta clasificación completamente arbitraria y propia de artistas cuyo éxito viene favorecido o agrandado justamente por el cruce con la prensa y los media. Entonces, en esta clasificación completamente arbitraria y propia, el siguiente prototipo de artista que os traía es el del outsider. El outsider, entendido de una manera muy general, ¿no? Pues porque existen muchísimas discusiones sobre a qué podemos llamar outsider, pero para ejemplificaros el tipo de artista en el que estoy pensando, os traigo la obra de Judith Scott, que es esta artista con síndrome Down que vemos en la imagen. Pasó gran parte de su vida internada, más de 40, o sea, más de 30 años, creo, si no recuerdo mal, internada en una escuela, o bueno, no en una escuela, en un hospital más bien, en un internado donde
donde básicamente había personas también con discapacidades, y es a raíz de que su hermana, que era también su melliza, logra, después de encontrar muchísimas dificultades, a sacarla de este internado y haciéndose su tutora legal. Cuando consigue sacarla y incorporarla, pues eso, a la vida cotidiana, también la integra en una escuela de artes, donde pues a los 43 años ella empieza a desarrollar este tipo de obras que veis en la imagen. Ahí está su hermana. Son siempre asamblajes, ¿no? Objetos que puede encontrar por casa completamente sin valor, objetos de detritus, objetos de cualquier tipo de elemento cotidiano, ¿no? Que ella pues teje creando estas superficies completamente entrelazadas que muchos asimilan con nidos, ¿no? Con esta imagen del nido y del pajarito, ¿no? Que va poniendo como pequeñas piezas que al final crean estos espacios de protección, ¿no? Y aquí, de hecho, quizás se puede entrever algún tipo de figuración, ¿no? Pues porque, aunque todas sus obras son sin título, muchos han visto aquí pues una representación de dos humanoides, ¿no? O sea, pudieran ser ella y su hermana, ¿no? La mayoría son completamente abstractos y no permiten pues entender cuáles puedan ser las referencias, pero coinciden todos en esta idea del tejido, elaboración de pequeños espacios de seguridad, también en la misma práctica que los conciben, ¿no? Hay algo también lúdico, ¿no? Y también algo bastante casual, bastante poco elaborado, ¿no? Y bueno, pudiera ser un ejemplo de arte outsider, ¿no? Este arte outsider en general viene imbrincado pues, al art brut y a toda una serie de propuestas que nacen, digamos, poco después de las vanguardias artísticas y que siempre incluyen la propuesta de arte desarrollado pues, con posibilidades limitadas, ¿no? Y por esas posibilidades limitadas pues, vamos a hablar desde condiciones psicológicas que requieren, pues eso, o sea, que determinan cierta limitación y sobre todo sin presunciones de que este arte necesariamente tenga que ser conocido más allá del entorno del artista, ¿no? Pero que algunos de ellos, contrariamente a lo que se pudiera pensar, pues llegan a ser conocidos por más allá de su círculo personal. ¿Alguien está hablando? No, quizá no. Veo que por aquí hay más chat. No sé por qué cuando comparto la pantalla dejo de poder ver. Ok, ahora esto. Ok. ¿Me estáis escuchando? Sí. Okay. Sí, se escucha. Sí, ahí voy ahora, Carla. En que este tipo de obras, o sea, hoy en día que sea feo, bonito, ya no es tan importante, ¿no? Pero sí que hay como esta política de corrección, ¿no? De querer ser inclusivos y tratar de demostrar que somos mucho más diversos de lo que inicialmente somos, ¿no? Es como ahora toda la movida del Black Lives Matter, ¿no? Que ahora de repente las portadas de todas las revistas de moda pues son modelos afroamericanas o recientemente también había otra, o sea, no solamente la Vogue y en general todas estas revistas de
de moda. Sí, lo otro son las modelos de tallas grandes, ¿no? Que ahora también, de repente, después de un momento de descubierta hemos invisibilizado este tipo de mujeres, pues ahora de repente aparecen en todos lados y pareciera que son las únicas, ¿no? A mí lo que me parece interesante de estos artistas outsiders es que más allá de que uno pues le pueda interesar más o menos, ¿no? Pero ponen en evidencia ciertas maneras de hacer del arte contemporáneo, ciertas dinámicas, sobre todo a nivel de mercado. Porque, aunque aquí no os lo traigo, Judith Scott, cuando tú ves su biografía, su carrera expositiva empieza cuando muere. Entonces, como eso no suele ser algo que ocurra muy a menudo, uno se pregunta por qué. Y bueno, ahí es cuando se descubre pues quién ha sido la persona que la ha puesto en circulación y quiénes han podido como contribuir también a dar visibilidad a la obra de un artista que en vida no gozó de ella, ¿no? Suele funcionar muy bien pues con este tipo de artistas fuera del mainstream, ¿no? Y de hecho en redes sociales ha hecho bastante popular un hashtag outside art que muchos artistas utilizan, no necesariamente con artistas que puedan tener deficiencias ni nada por el estilo, no. Simplemente hay alguien que tiene el micrófono encendido. Hay alguien que tiene, exacto, el micrófono. Hola, chicos. Hola. Hay alguien que no, tiene no lo puedo ver completo. Ya como que apagó. A ver. Ahora, sí. Entonces, os contaba de este hashtag que tiene bastante éxito en redes sociales, ¿no? Que es Outside Art y que pone, que muchos artistas deciden clasificar su arte como Outside Art o bajo esa etiqueta, ¿no? Para darle visibilidad, considerando que Outside Art también puede ser cualquier arte o artista que está fuera del circuito mainstream, ¿no? Del que goza de mayor visibilidad y que goza de la red de intereses económicos, ¿no? Y puede ser también una apreciación, o sea, perfectamente puede ser una apreciación válida. Lo que pasa es que las mismas instituciones que de alguna manera velan por la difusión de este arte outsider, de hecho hay una feria en Nueva York que reúne cada año a artistas y galerías de este tipo. Entonces, un comité de selección decide cuáles son los artistas outsider y cuáles no. Véase la parte de la gracia de ese circuito. Pues podemos considerarlo perfectamente válido, ¿no? Yo al final, la descripción más acercada a lo que pudiera como considerar outsider o artista outsider, creo que hay como varios puntos que más o menos coinciden, con indiferencia de que tengan deficiencias. ¿Por qué? Con independencia de que tengan deficiencias cognitivas, pues sí que hay cierto aspecto vital o de la vida de estos artistas que llama la atención y que suele ser utilizado pues, para dar visibilidad a los mismos, ¿no? Darles este aire trágico o de víctimas de la sociedad, o contrariamente son artistas completamente fuera del circuito, y por esos artistas completamente fuera del circuito os traía también el ejemplo de Shero, que es un artista venezolano, ¿no? Él como artista Yanomami no es algo que uno encuentre con frecuencia en el panorama de los circuitos de galerías, y a razón de eso seguramente ha ganado toda la visibilidad su obra en el extranjero en poquísimo tiempo, ¿no? Es un caso de estudio súper interesante, me parece a mí. Otro ejemplo también venezolano, que no necesariamente está asociado con ese aspecto trágico o de retraso,
mental, es Alfredo Cortina, ¿no? Que es otro de esos artistas descubiertos recientemente que no ha sido, que no tuvo su, o sea, no se presentó como artista en vida, ¿no? Más que después o sea, su obra ha sido estudiada y presentada a posteriori, ¿no? De hecho, en la Sala Mendoza. Alicia, ¿Sí? eso me hace pensar un poco, claro, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Van Gogh, y cómo agarran la locura, por ejemplo, o cualquier cosa para crear un mito completo que se empieza como a salir de lo que puede haber sucedido realmente y armar ese discurso del artista incomprendido y tal, o sea, que él, ay, pobrecito, es la locura, y entonces es como se van por ahí y bueno, pero eso vende, pues a la gente le gusta como ese chisme y esa cosa de ese artista outsider, pues. Claro, de hecho yo quería hablar de los outsiders justo después de hablar de Van Gogh por eso, porque coinciden muchos patrones y Van Gogh es el ejemplo más conocido y paradigmático de ese artista, o sea, de ese artista trágico, rechazado, que después viene apreciado mucho después de que termine su vida, ¿no? Hay también como muchos mitos en torno a estos artistas y es lo que contribuye también a que la gente sienta interés y curiosidad por las obras de ellos, ¿no? No necesariamente tienen que estar fuera del circuito mainstream, y para que os hagáis pues eso, una idea como un poco más amplia de lo que pudiera ser un artista outsider y de cómo ese aire trágico, diría yo, ¿no? O distintivo les puede ayudar a diferenciarse, pues os traigo a Yayoi Kusama, que en esta fotografía de época, quizá, bueno, de época de los años 60, quizá no la reconocéis tan fácilmente, pero que es esta señora que seguramente si habéis visto en algún momento la recordéis. Es una artista japonesa que bueno, con una historia de vida muy particular, y es que a los 10 años tuvo como las primeras alucinaciones. Tuvo una infancia un poco complicada, además en Japón no es el país con mayor apertura a casos distintos, ¿no? Y bueno, después de una infancia complicada, a los 10 años tiene unas primeras alucinaciones que ella relabora artísticamente, pues porque habla de estas primeras alucinaciones como pequeñas auras o luces y también puntos, ¿no? Y todas sus pinturas y toda su obra en general está compuesta por estos infinitos puntos que cubren cualquier superficie, ¿no? En la Bienal de Venecia, por cierto, he olvidado un punto interesante, que es que aquí tenemos a Judith Scott en la Bienal de Venecia. O sea, una artista outsider que al final viene incluida en una de las exposiciones de mayor repercusión global, ¿no? De alguna manera viene legitimada como una artista, ya no podemos decir fuera del mainstream, sino completamente incluida, ¿no? Y bueno, ahí va todo asociado, todo el discurso económico que también favorece después que haya toda una distribución de su trabajo también a nivel de galerías, ¿no? Y de la Bienal de Venecia pasamos a la Bienal de Venecia, pero en este caso con Yayoi Kusama, en la que se presentaba fuera del programa general. De hecho, esta fue una performance no a razón de que fuera invitada, sino porque hizo esta acción completamente de forma independiente, y presentaba este jardín de Narciso, donde ya aparecen estas bolas, estos puntos, ¿no? Que caracterizan a su obra, y donde con esta instalación pues denunciaba lo que según ella era una sociedad de consumo que había engullido también la práctica y el arte contemporáneo, ¿no?
relacionándolo con el mito de Narciso, con el mito griego. Quizá esta es una de las instalaciones más interesantes porque nos reproduce en cierta manera lo que ella entiende por esas alucinaciones que le favorecen pues, una percepción del mundo completamente propia, ¿no? En esta instalación todas las paredes han sido cubiertas con cristales y algunas luces LED cuelgan del techo, pero es al encenderse esas luces LED que se produce este efecto de completa multiplicación, ¿no? Y hace que uno pierda la percepción del espacio de la manera en la que la comprendemos habitualmente, sumergiéndose en esta sensación completamente de infinitud, ¿no? Y ella dice al respecto, ¿no? Que es como que en estas Infinity Rooms ella comparte su mundo y el espectador forma parte de él, ¿no? Pues porque comparten esta misma manera de apreciación. Aquí la veíamos en su estudio. Y bueno, ¿por qué se la considera, o sea, por qué la ha incluido en esta clasificación de artista outsider? Pues porque después de una primera inclusión, bueno, aparte de por su historia médica, porque ella, después de regresar de una experiencia en Estados Unidos, en los años 70 se interna por propia voluntad en una clínica mental y desde entonces, por propia voluntad también, vive en ella. Sin embargo, eso no le ha impedido que siga trabajando pues, en su obra, que tenga su estudio al que acude diariamente y que siga pues, participando de toda la esfera de colaboraciones que pueden surgir en el mundo del arte y que seguramente entre las más productivas está la de el enlace, o sea, la relación entre la alta costura y el arte contemporáneo, ¿no? Esta es una colección de 2012 que Vuitton pues, realiza con Yayoi Kusama y que, bueno, que consistió básicamente en llevar ese puntillismo que caracteriza su obra pues, a las carteras de alta gama de la firma, ¿no? Esta que veis arriba era la vitrina de las tiendas de Louis Vuitton en este año para presentar la colección. Se convirtió directamente en una instalación de Yayoi y bueno, una de las relaciones más fructíferas que podemos encontrar hoy en día entre arte y bueno, y consumo, no de cualquier tipo, sino de alta costura, ¿no? Aquí os traía una reflexión que habría que enlazar con esta, digamos, apreciación de los artistas fuera del mainstream, que es un texto escrito por Lucas Ospina, que es un crítico y curador colombiano. Y bueno, esta es una revisitación de ese texto que interpreta Ana María Villate y que está en Esfera Pública. Os pongo una breve, o sea, os pongo un breve lapso de tiempo y seguimos. ¿De qué vive un artista? Un artista vive de la renta, de alguna renta. Por ejemplo, de un inmueble heredado que produce una suma fija mensual. Un estudiante se pagó la costosa matrícula de una universidad privada con el producto de un local que le tenía alquilado a un cinebar, lo que los asistentes gastaban en boletas, cócteles y crispetas, él lo reinvertía en arte. En otros casos, las rentas vienen de lo que producen las acciones de un negocio familiar. Una generación trabajó,
otra hizo fortuna y la última, la generación artista, se gastó la plata. Bueno, esta risa macabra. Aquí hago algunos extractos de ese texto, ¿no? Dice, los hijos son la muerte del artista y el nacimiento del publicista. Es importante que los artistas no revelen de qué viven, sobre todo si no viven del arte. Esto mantiene el mito de su independencia, de que no sirven a nadie, de que son inocentes, de que nunca serán lo suficientemente maduros para liberarse de la idea de libertad. Y es que parte de toda esta necesidad también de presentar esta imagen del artista como una persona pública es parte también de una necesidad muy común, o sea, muy básica, que es la del sustento económico de la práctica artística, ¿no? Cuando la gran mayoría de los artistas no se pueden permitir vivir de su obra, surgen la necesidad también de que aquellos que lo pretendan traten de establecer estrategias de visibilidad que les permitan de alguna manera llegar a más gente y legitimar su obra y darle una mayor difusión respecto a la de otros, ¿no? Por eso también toda esta necesidad de establecer etiquetas al trabajo y a la figura de uno, que en últimas es lo que estamos como observando en esta serie, en esta clasificación, ¿no?, que os traía. Aprovecho y esto me da pauta para introduciros el texto de Nato Thompson, que es el que os propongo para este tema, ¿no?, que está colgado ya en el Paddle. Es un texto que relaciona la figura del artista con toda la, pues con las estrategias publicitarias, ¿no? Un poco en la línea de lo que veíamos sobre todo con Dalí y que podremos ver ahora a continuación con Warhol, cómo se establecen un vínculo de intereses que nace pues, en este momento de la sociedad de consumo, y cómo esos vínculos también crean ciertas dependencias y contradicciones en la práctica y en la manera de ser del arte, ¿no? Entonces esas contradicciones también las veremos después cuando pasemos a hablar del arte de participación, y es una manera de enlazar los dos temas, el de los artistas con sus deudas con el ámbito publicitario, con el tema de la participación. De hecho, Lucas Ospina lo entiende de esta manera cuando dice los hijos son la muerte del artista y el nacimiento del publicista, ¿no? Porque es cuando la creatividad que caracteriza al artista es puesta al servicio de otros intereses que no son el de su obra, sino el de terceros, ¿no? Es una alianza y una manera de sobrevivir en esta sociedad. Entonces pasamos al siguiente. Bueno, cualquiera de estos dos artistas que el otro día me preguntabais cuáles podrían ser, pues eso, ejemplos con los cuales hacer vuestro trabajo de curso, ¿no? Cualquiera de estos dos artistas aplica, porque al rastrear su obra y rastrear el modo en el que se ha dado a conocer, podréis entender también diferentes lógicas de visibilidad, ¿no? Y cómo artistas que inicialmente no tendrían todo en contra para haber dado a conocer su trabajo, pues acaban favorecidos, pues, y visibilizados, ¿no? Aquí hablamos de Warhol, y por enésima vez en esta asignatura, pues porque es uno de los artistas donde el más fácilmente distinguible es esa relación entre arte, sociedad y consumo, ¿no? Aquí os lo traigo como ejemplo del artista total, aunque podría ser también el artista mito, pues porque el Warhol como tal es el primer contribuyente a su propia leyenda, ¿no?
aquí os traigo el ejemplo de una de sus típicas apps, perdón, es que ahora tengo que cambiar esto. Una de sus típicas entrevistas con la prensa, ¿no? Esta razón de la exposición de la que conversábamos el otro día, la exposición en la Gallery Stable, donde presenta sus cajas brillo, ¿no? Que son las primeras que le dan esta gran difusión, pues porque provocan mayoritariamente la sorpresa de la gente, ¿no? Entonces esta es la típica entrevista de Andy Warhol, donde él responde con monosílabos o con frases completamente previsibles, ¿no? Es decir, sin añadir mayor información, ¿no? Dice... Andy, no sé quién es esta persona del gobierno canadiense en concreto, pero describió la escultura de Warhol como un arte que no era original, ¿no? Y le pregunta el entrevistador a Warhol si es así como él cree, y él dice sí, ¿no? No le importa admitir que su arte no es original, pues ¿por qué no? Pues porque lo copia de los bienes de consumo. ¿Y por qué no? Entonces el entrevistador pues le pregunta que por qué no crea algo nuevo, ¿no? Y él acaba diciendo que porque es más difícil de hacer. Entonces son entrevistas, de hecho cuando uno busca vídeos de Andy Warhol no puede creer si deberá ser así, ¿no? Y hay personas que lo califican como, pues quizá como autista, no sé si lo fuera o no, pero lo que está claro es que en su figura pública estaba caracterizada por este automatismo, ¿no? Por esta manera de responder casi sin responder, ¿no? Que también caracteriza, o sea, ese mismo automatismo que caracteriza a la obra de Warhol, ¿no? En los años 60 desarrolla toda una serie de vídeos como este, pero os traía otro, que os voy a poner para este vídeo, que voy a quitarle el volumen, no sé si le puedo quitar el volumen, no sé si tiene volumen o no. Son una serie de vídeos experimentos, o bueno, se llaman los vídeos, ¿cómo los llaman? Ahora no recuerdo, estaba tratando de ver. Sí, los antivídeos, los llaman los antifilms de Warhol, porque básicamente son películas en las que no sucede nada. Es decir, este es el vídeo en el que graba a su pareja durmiendo durante 5 horas y 20 minutos. Entonces, son las 5 horas y 20 minutos ininterrumpidos donde esta persona duerme y él registra en vídeo ese hecho, ¿no? Es decir, algo completamente o sea, aburrido, podríamos decirlo claramente, ¿no? Y de hecho, Warhol decía que a él le gustaban las cosas aburridas, es decir, las cosas donde no sucedía nada o donde todo era previsible. Y eso también ayuda a engrandecer esa leyenda de un Warhol superficial que no le interesa nada, ¿no? Y también otras declaraciones en la línea de quisiera ser una máquina, ¿no? Una máquina como negando la subjetividad de la persona, ¿no? Que enlaza súper bien con las interpretaciones de Warhol en la línea de un artista, como veíamos en las clases anteriores, en la lectura que hicieron pues, todos los filósofos, desde Baudrillard a Danton, ¿no? De un artista que se queda en la superficie y en el simulacro de la realidad, ¿no? O sea, una obra que es completamente simulacro, ¿no? Y sin embargo, hay una interpretación, que es la que os presento hoy, que es mucho más, o sea, que es contraria a esta interpretación, que más bien considera Warhol o sea, que reconoce en Warhol
esa capacidad de reconocer los hechos trágicos de la América, de su América contemporánea, ¿no? Y donde podríamos ver pues, estas imágenes de fama asociadas, pues, en este caso, a Marilyn Monroe o a Liz Taylor o Jackie Kennedy. Seguramente sí, porque efectivamente son todos hechos muy conocidos, pero no necesariamente el objeto no puede estar reñido con una interpretación de una América trágica, en la medida en la que todas estas personas vivieron vidas trágicas, ¿no? Que enlaza con toda con una serie dedicada a la muerte y en la que da el mayor protagonismo pues, a la pena de muerte o a los altercados por las movilizaciones sociales de finales de los años 60, donde podemos ver la empatía de un Warhol que al final forma parte de una tradición que llaman de contar la verdad en Estados Unidos, ¿no? Una tradición de reconocer cuáles son las heridas abiertas de una sociedad pues, que no es perfecta, aunque los medios y Hollywood la puedan representar de una manera más brillante, ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar una alternativa a ese Warhol superficial, ¿no? En los temas que al final le interesan y forman parte de todo de toda esta gran producción artística que desarrolla, ¿no? En este caso os ponía también el precio que consiguió la obra en Christie's, pues porque la saqué de ahí. Entonces siempre me gusta que cuando sé el precio de subasta de algunas de estas obras incluirlo, ¿no? Pues porque uno se va familiarizando con los precios astronómicos que se manejan en el arte contemporáneo y que veremos después en otra clase dedicada al mercado, ¿no? Pero en este caso lo que más me interesaba era relacionar a un Warhol donde su práctica artística al final tiene mucho que ver con la presentación pública de su persona, ¿no? Es decir, en la obra de Warhol lo veíamos, desarrolla la serigrafía como su medio, y en esta imagen es muy oportuna porque esta es una imagen que él extrae directamente de la prensa y que por eso tiene este contraste tan grande, ¿no? Entre color y negro, porque es una imagen que al ser reproducida en los medios de comunicación ha sido tratada para favorecer la legibilidad de la imagen, ¿no? Es decir, los medios el periódico al final en blanco y negro necesita que las imágenes sean muy contrastadas, ¿no? Entonces Warhol toma esta imagen directamente de los medios de comunicación y la utiliza para realizar estas serigrafías. Tiene montones de este mismo tema de la silla eléctrica y con variaciones siempre de color o pequeñas variaciones formales, ¿no? Pero siempre de la misma temática. Entonces la repetición, en este caso, una repetición que conmociona, pues porque en su repetición al final la persona que la observa anula de alguna manera el efecto de la fotografía, ¿no? Anula este efecto de dolor o de trastorno que puede generar una imagen como esta, ¿no? Y es en cierta manera muy revelador que Warhol en un momento de su carrera le preguntan, le comentan sobre una interpretación o un acercamiento a su persona, ¿no? De que alguien había dicho que su vida le había dominado, ¿no? Y que eso le gustaba. Es decir, él se encontraba representado en la idea de que su obra dominaba su persona, ¿no? Y
y de ahí el Warhol autómata, que durante 20 años toma la sopa Campbell, que la convierte en el motivo de su obra puntualmente, ¿no? Ese Warhol atraído por un tipo de motivo completamente aburrido como el dormir, el comer, etcétera, ¿no? Y que en definitiva acaba creando una única, o sea, acaba asimilando obra y vida como una única cosa, ¿no? Un artista que es una prolongación directamente del tipo de práctica artística que desarrolla, ¿no? Y Andy Warhol se comprende muy bien. Esto en relación al artista total, ¿no? En cómo pudiéramos concebirlo. Aquí os traigo un vídeo que realiza Andy Warhol también a mediados de los 60 es cuando realiza la mayor parte de la producción fílmica, y en ella aparece comiéndose una hamburguesa. No os lo pongo pues porque no cambia nada poner el vídeo o dejar la imagen, pues porque os podéis imaginar que no hay gran qué. En cualquier caso, es interesante cómo este vídeo, que en su momento él realiza pues sin ningún tipo de mayor pretensión que eso, de la comida del americano promedio, es una hamburguesa de Burger King. Y los publicistas de esta cadena alimentaria, pues en 2019 recuperaron el vídeo para pasarlo por la pausa publicitaria de la Super Bowl en 2019. Y aunque aquí él pues no concibió el vídeo pues con este objeto publicitario, a diferencia de lo que veíamos con Dalí, que él sí que formaba parte activamente de esa publicidad que interpreta, en este caso viene como anillo al dedo, ¿no? para los publicistas de Burger King, que en 2019 recuperan el vídeo con este propósito de anunciarse. Es que yo creo, Patricia, que si Warhol estuviera vivo ahorita, o sea, él participaría de eso, es como en la realización de la obra. O sea, yo creo que si Warhol estuviera vivo ahorita sería, no sé, un influencer de Instagram o algo así, haría videos de él comiendo y porque es como que responde perfectamente a la lógica de lo que él hacía, pues. Sí, pero fíjate que Warhol podría haber tenido una actividad publicitaria en toda regla, ¿no? Quizá económicamente no le hizo falta y nunca se vio con el interés de literalmente hacer publicidad, ¿no? Aunque su obra bebe de la publicidad y bebe de todos estos, de esta imagen publicitaria. No es como no es como Dalí, ¿no? que se convierte en director artístico de campañas publicitarias. Él lo que sí es que hacia el final se empieza a desarrollar este tipo de obras donde simplemente firma, ¿no? Entonces convierte en obra cualquier cosa que firma. Y entonces un poco sí que está como esa idea de un Warhol que se convierte ya casi en máquina de producción de Warhols así tal cual, cosa que toca, cosa que se convierte en objeto de consumo, ¿no? Y lo que sí es que mientras que no le conozco ningún tipo de actividad publicitaria, sí que contrariamente tiene como cierto... tiene otras actividades paralelas a su práctica artística relacionadas pues, con el entretenimiento. Pensemos en la fábrica, ¿no? Ese sitio de reunión, de fiestas, donde se movía todo en el Nueva York de esos años, ¿no? Y también su papel como representante del grupo de música Velvet Underground, ¿no? O sea, al final Warhol hace de manager, hace de influencer en alguna manera, pues porque todas las personas que le rodeaban eran muchos de ellos pues modelos, creativos, etcétera, que de alguna manera él pone en el punto de luz o pone en el punto de interés de otras
otros circuitos del entretenimiento, ¿no? Es decir, en ese sentido tiene ese rol un poco menos visible, ¿no? Pero que determina el éxito de otras personas de su entorno, ¿no? Y en eso este grupo de música, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Velvet Underground. Ahora pasemos al artista activista, como he llamado aquí a Ai Weiwei. Seguramente muchos lo reconozcáis, es este artista chino. Y aquí aparece en una de sus últimas grandes instalaciones en la Tate Modern de Londres en 2010. Cubrió todo este espacio donde... Este es un espacio que el museo tiene reservado para grandes instalaciones de artistas contemporáneos. Y esta es una de las instalaciones que más fama le ha dado a este espacio, de la turbina, ¿no? Le llaman la turbina de la Tate Modern. También hay una muy conocida de Doris Salcedo, que es una fractura en el suelo, que también tuvieron que modificar completamente la arquitectura del lugar, ¿no? En este caso, Ai Weiwei presenta todas estas pequeñas porcelanas de pipas, pues porque aunque parecieran en esta imagen reales, se tratan de reproducciones a tamaño real de pipas de girasol, y es una obra que enlaza diferentes aspectos de interés de este artista, ¿no? Las pipas fueron elaboradas por unos artesanos de un pueblo determinado de China, donde tienen esta tradición de la porcelana desde hace más de 1000 años, ¿no? Y en alguna manera contrapone esta tradición artística, esta tradición de la porcelana, con la idea de la producción por la que podamos asociar hoy en día a China, ese Made in China de baja calidad, ¿no? de una China que es fábrica del mundo, ¿no? Entonces, contrapone diferentes aspectos. Está este de la porcelana y el Made in China. Está el aspecto de que las pipas, durante los momentos más oscuros del régimen de Mao, donde hubo carestía alimentaria, pues las pipas fueron producto de sustento de mucha gente, ¿no? Y entonces, como ese aspecto un poco más político, ¿no? Y también incluye la demostración del impacto del arte en el mundo, pues porque para la realización de todas estas pipas fueron necesarios muchísimos artesanos y muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, esta tradición cerámica que no necesariamente está en el momento de mayor auge, pues porque hoy en día pues, la artesanía no lucha por sobrevivir en un mundo donde todo cada vez está más industrializado, ¿no? Y los precios que ofrecen pues no pueden ser a la vez tan competitivos como un Made in China, pues el impacto de dar trabajo pues a toda una generación de artesanos, ¿no? que contribuyeron pues a que esta obra estuviera lista en el tiempo necesario. Entonces el impacto económico también del arte, ¿no? Y contraponiéndolo con el hecho de que cuando se presentó esta instalación coincidió con la feria de arte más importante de Londres, que es la Frieze. Su apertura coincidió pues eso, con la feria de arte. Entonces esa contraposición económica, ¿no? Y después la que más diversión me produce, que es es decir, este espacio estaba pensado para que la gente transitara por él, ¿no? Como veis en los alrededores. Y esta debe ser una de las primeras imágenes que tomaron de la instalación. Pues porque, aunque el artista había previsto que la gente manipulara, caminara encima de estas pipas, cuando se abrió la exposición, chocaron con el hecho de que en ese tránsito pues se elevaba este polvillo que podía ser nocivo, no sé si tóxico, pero seguramente no muy healthy. Entonces tuvieron que cerrar la instalación y convertirla en algo
observar, ¿no? Introducir estas típicas vallas para que la gente la observara desde distante, ¿no? Y no participara de ella. Entonces esa paradoja también del arte concebido con una voluntad participativa, pero que después cuando se pone, o sea, cuando se puede poner en desarrollo, o sea, cuando se activa esa obra, pues resulta que no está preparada para hacerlo, ¿no? Y en relación a por qué hablar de Ai Weiwei como artista activista, pues es básicamente porque en la mayoría de sus obras realiza una lectura muy crítica del comunismo chino, del régimen, del régimen político y sin embargo no ha renunciado a vivir en China, con lo cual eso le ha valido que hoy en día sea uno de los presos políticos más conocidos a nivel mundial, ¿no? Está en arresto domiciliario desde hace muchos años y una de sus imágenes, pues quizá más conocidas es esta que aparece como portada de este documental. Aquí ha sido reelaborada pues, como la portada de este documental, donde se narra la historia esta historia de Ai Weiwei y su relación y su posición política. Si queréis verla, está en Apple TV. Más recientemente, con todo el tema de la crisis sanitaria, desarrolló esta colaboración con en ese momento no sé si estaba firmada ya, pero la venta de estas mascarillas iba a ser destinada pues, a propósitos sociales, ¿no? Con todo el dinero que recaudó, que no fue para nada poco, tengo apuntado aquí, porque para que os hagáis una idea del impacto económico de una acción como esta, siempre que sea alguien como él también, ¿no? Cada una de estas mascarillas chiquitas tenía un precio de $50 y la serie que veis abajo de $300, ¿no? Por 4 mascarillas. Y durante un mes las vendió en eBay y consiguió recaudar cerca de $1,5 millones. $1,5 millones que después destinó pues, a Human Rights, refugiados internacionales y Médicos Sin Fronteras. Siempre entre sus ahí vemos, ¿no? Como su actividad y su convencimiento hace que siempre tenga muy presente a los de Human Rights. Estas mascarillas ahora se venden cada una de ellas por no menos de $1,500 en eBay. En contraposición a Ai Weiwei, ¿no? que tiene esta práctica artística muy politizada y en el caso también concreto de su relación con su país natal, os traigo a Tania Bruguera, que ya es una artista cubana que ha desarrollado la idea del arte conducta, que ella describe así. El arte conducta sería un arte que trabaja con la conducta social como su medio de expresión, como su material, como su finalidad y como su documentación. Un arte como construcción de lo colectivo, creando una situación que haga posible que el público se transforme en ciudadano. Un arte que para que se den estas condiciones propicia una relación, un punto de encuentro entre ética y deseo. Es importante el papel que ella destina al público, porque lo pone en situaciones en las que, según ella, tienen que escoger entre ser ciudadano activo o pasivo de los hechos, ¿no? Y como tal os traigo esta obra, Autosabotaje, que fue una obra que presentó en la Bienal de Venecia durante la conferencia de prensa que tenían que destinar pues, a la presentación de la obra. Realizó esta performance en la que ella lee un texto
y al final del mismo pues hace una ruleta rusa con una pistola. ¿La conocéis? Es una pieza pues, que tuvo muchísima, pues os podéis imaginar, muchísima repercusión y rechazo. Voy a adelantarlo. Hasta el final. No se oye bien. No se oye bien. Ese es el momento. No. O sea, la tipa, después de tomar una pistola real y de tratar de o sea, destrozarse los sesos ante el público, pregunta a ver si hay alguna pregunta entre el público. O sea, algo completamente absurdo. Ella declaró que esa pistola era real y bueno, de otras performances que ha realizado, pues yo la duda se la concedo completamente, pero claro, eso nos hace pensar cómo un artista en este caso, pues eso, ha localizado un arma de fuego y la ha utilizado sin ninguna repercusión más allá del escándalo pues que esto pueda suceder, o sea, pueda propiciar, ¿no? Es decir, el arte le permite también es una obra de arte, le permite también conseguir que algunas intervenciones de este tipo que pudieran tener consecuencias legales, tratar de mitigar un poco los ánimos, ¿no? Pues porque, o sea, es un arma de fuego y la utiliza después tirando un disparo al aire. Y si esta obra no os parecía lo suficientemente polémica, os traigo esta otra, que es una performance que desarrolló en Bogotá en el año 2009. En ella invitaba a estas 3 personas. Una de ellas era la hermana mayor, o sea, la hermana de una mujer secuestrada. La otra era una líder de estas poblaciones que han sido desplazadas por el conflicto armado. Y no sé si él o una ex guerrillera. O sea, no sé quién es quién, pero en definitiva eran esos 3 los perfiles que invitó a hablar en esta mesa de debate para que discutieran sobre cuál era la figura del héroe y cómo se construía esta figura de política del héroe. Y mientras ellos desarrollaban este debate, en el que se les había pedido que nadie impidiera hablar a nadie, o sea, que pudieran hablar y terminar sus intervenciones. Mientras eso sucedía, en la sala empezaron a distribuir en esta bandeja rayas de cocaína y algunos de los presentes entre el público empezaron a consumirla. Después de que la bandeja se vació, al rato volvió a circular esa misma bandeja vacía. Y cuando las 3 personas invitadas a conversar terminaron, pues Tania Bruguera apareció para dar las gracias a todo el mundo por su participación y ahí se terminó, ¿no? Entonces, obviamente este trabajo no dejó indiferente y en esfera pública hay en esfera pública, que es este portal online de crítica de arte, que se hace, o sea, que lo editan desde Bogotá, se reúne toda la literatura que esta acción generó, ¿no? Desde textos que tratan de cuestionarlo, otros que tratan de justificarlo, otros que entran en la descalificación directamente. En definitiva, todo tipo de pareceres sobre esta performance de Bruguera, ¿no? Que aquí se ve perfectamente cómo lo que hablaba, o sea, cuando leía la descripción de lo que entiende ella por arte conducta, ¿no? Cuando ella
pone al público en estas situaciones de decidir cuál es el tipo de ciudadano que quiere ser, ¿no? Según ella. Aunque después lo provoque de todo tipo de, o sea, provoque las reacciones de todo tipo, ¿no? Con este tipo de intervenciones. Os dejaré el link a este compendio en Esfera Pública para que os divirtáis un rato viendo las opiniones de cada quien. Os traigo, en relación a este tipo de artista comprometido políticamente, ¿no? No necesariamente porque estaba comprometido con un partido, con una ideología, sino más bien activista de algunas causas, ¿no? Puedan ser, pues eso, en el caso de Ai Weiwei es más político ideológico, pero en el caso de Nuria Wei no. En el caso de Tania Bruguera, es un poco intermedio, pues porque como cubana sí tiene algunas posiciones muy críticas con su país, ¿no? Pero bueno, justamente para que no cayéramos en la identificación de este artista activista como un artista activista político de la realidad país, os traigo la obra de Nuria Wei, que ella estudió en la Academia de Tania Bruguera en Cuba, y al terminar su periodo de estudios allá, ella es española, de hecho presentamos su trabajo en la Sala Mendoza en una exposición que curé allá en 2008, y no presentábamos esta obra, que es una de las que más difusión más visibilidad le ha dado, ¿no? Pero presentábamos otras que también tenían siempre este cuestionamiento, pues, de los flujos de poder, de los flujos de relación social. Y en esta obra, que se llama Ayuda Humanitaria, ella en 2008, al terminar su estadía en Cuba, buscó a través de un anuncio un cubano con el que casarse. Estableció que el que le escribiera la carta de amor más bella, pues iba a ser el elegido para casarse con ella, y lo realiza. Es decir, ella se casa, o sea, esta es la fotografía del matrimonio civil que tuvo lugar en La Habana en 2008, y asume todas las consecuencias. Es decir, es un matrimonio civil legal, no es algo que haya sido... o sea, que se ha jugado al juego de parecer y no ser, ¿no? O sea, es algo que excede el arte y se convierte en real, ¿no? Entonces, en esta acción ella se casaba con este cubano, y durante los años que fueron necesarios para que a él le concedieran la nacionalidad española por matrimonio, se mantuvo vigente ese matrimonio. Por eso en 2013, cuando él obtiene la nacionalidad, se divorcian. Entonces, lo que me gusta de la obra de Nuria Wei es que ella asume todas las consecuencias éticas, ¿no? También, y todas las consecuencias de sus acciones artísticas, y de una manera que siempre tiene muy presente la ética, o sea, la ética que acompaña todas estas acciones, y no desatiende esa cuestión. Y, por ejemplo, todas las obras que generó en relación a este proyecto, que pudieron ser vendidas en la galería que la representa y demás, pues en ellas compartía la suma, o sea, dividía la suma económica que recibía por ellas con su marido, pues porque era copartícipe de esta obra, ¿no? Y lo hace en general con todas las obras en las que ha necesitado involucrar a personas, ¿no? Y eso, que es algo como que no aparece en las descripciones de las obras, pues para mí le dan todo el valor ético a su trabajo, ¿no? O sea, que excede no solamente las posiciones que pueda demostrar, o sea, todas las posiciones críticas que pueda demostrar en su trabajo, sino que más allá de lo visible también presenta esa característica. Y por último, os traigo al artista anónimo,
personalizado en la figura de Banksy. Este es un artista graffiti, muchos no sé si lo habréis reconocido, pues porque no hay manera de reconocerlo, pero quizá quien ha visto el documental Exit Through the Gift Shop, que se encuentra en Netflix, lo haya podido reconocer por el decorado, ¿no? Este es un documental que presenta la historia de este grafitero y que trata de reconstruir la historia de quién es, ¿no? Y que lamentablemente pues no se sabe. No sé si esto es un vídeo, a ver, dejadme. ¿Este? Sí. Quiero poner justo el principio. At about spring 2006, and I rang the only person I knew in Los Angeles and asked them if they could help me. And they said, well, there's this French guy, he's the cousin of Space Invader, and... No, perdón, es aquí. The film's the story of what happened when this guy tried to make a documentary about me, but he was actually a lot more interesting than I am. So now the film is kind of about him. Entonces, ahí establece todo el hilo narrativo de este documental que, según él, en esa declaración, tenía que ser sobre él, sobre Banksy, pero que el videocámara que lo realiza, que es este otro que vemos ahora en la imagen, que es un tal Mr. Brainwash, decide, mientras está realizando este documental, que ya no va a ir sobre Banksy, sino que va a ir sobre él mismo, ¿no? Pues porque es un personaje con un gran carácter, bueno, o sea, un personaje, en definitiva. Entonces, cuando uno ve este statement, ¿no? Pues podría pensar que bueno, que es así, ¿no? O sea, darle la veracidad a Banksy cuando dice que bueno, que él no tiene nada que ver con este documental, ¿no? O sea, que solamente es alguien que aparece en el mismo y, sin embargo, cuando uno ve los créditos del documental, es Banksy quien lo dirige. Entonces, es toda una puesta en escena para hablar de un fenómeno que es el fenómeno del arte de graffiti, de cómo pasó de ser un arte de las calles, o sea, un arte anti-establishment, un arte en los límites de lo vandálico, a convertirse en un arte apreciado por las masas, ¿no? Y así es como ahora, a día de hoy, se presenta este otro personaje, este Mr. Brainwash, que dice que junto con Banksy su misión en el mundo es llevar el arte a las masas, ¿no? En su página web. Muchos han hablado de si fuera este personaje el mismo Banksy, si no lo fuera. En cualquier caso, lo que parece de verdad que el tiempo da la razón es que, como tal, este artista nace en la elaboración de este documental. Es decir, él no es artista en el documental, es más bien pues una persona que tiene su tienda de segunda mano en Los Ángeles, que le gusta rodar, o sea, lo que da bastante o sea, lo que genera interés en relación a este personaje es que va grabando constantemente lo que ocurre, ¿no? Siempre va con una cámara en mano. Pero a medida que avanza el documental y que está grabando pues todas las intervenciones de este grupo de artistas, que es prácticamente una generación, o sea, aparecen varios de los grafiteros más importantes de hoy en día, pues mientras va grabándolos va desarrollando la idea de querer ser uno de ellos, ¿no? Y durante el documental ocurre que realiza pues eso, su primer graffiti, y a partir de entonces y hasta ahora ha ido desarrollando esta práctica repetitiva de este tipo de graffiti así como pincelada, ¿no? Y por eso, sin entrar en detalles de si es o no es Banksy, lo que sí es claro es que probablemente sea una obra de arte de Banksy, ¿no? La obra de arte más real y la obra de arte más viva de las que ha desarrollado, ¿no?
No se sabe quién es, hay muchas hipótesis sobre quién pudiera estar detrás de Banksy, pero se ha hecho famoso pues, por sus grafitis que hablan de la sociedad de consumo. En esta imagen os traigo una de las más conocidas. En ella aparece la niña de Napalm. Fue el objeto de una de las fotografías más vistas, ¿no? más reproducidas durante la guerra de Vietnam. Se realiza esta instantánea en la que ella sale huyendo de su aldea que ha sido atacada y en llamas, y aparece desnuda pues porque salió corriendo sin posibilidad de pensar en otra cosa, ¿no? Entonces esta instantánea que se ha vuelto pues representativa del drama de esta guerra, pues extrae de ahí la figura de la niña, que hoy ya pues, es una adulta, y la viene y la acompaña de dos de los iconos de esta sociedad de consumo americana que más fácilmente se reconocen mundialmente, ¿no? Mickey Mouse y McDonald's, en una crítica pues eso, de la sociedad de consumo, ¿no? Pero quizá, más allá de sus grafitis, que pueden ser pues siempre muy molestos, pues porque nos ponen delante de diferentes situaciones cotidianas y con una mirada muy crítica, ¿no? Son muy interesantes las intervenciones que ha realizado, en este caso en el muro de Gaza. Durante 2015 hace una serie de grafitis, pero no traigo como tal los grafitis, sino que os traigo esta que fue y continúa siendo en cierta manera una instalación. O sea, ni siquiera se puede llamar instalación, pues porque en realidad es un hotel y funciona como tal. Es The Wallet of Hotel, que está situado en la franja frente al muro de Cisjordania, en Belén, y que es un hotel que podéis ver en el interior algunas de las habitaciones, ¿no? Los precios por noche van desde los 30 euros a los 1.000 euros. Es un hotel sin luz, pues porque la situación estratégica del hotel, pues es para poner en evidencia cómo ese muro elimina cualquier posibilidad de un ambiente sano, ¿no? Es decir, en el hotel el máximo de tiempo que es posible recibir la luz del sol son 25 minutos al día. Y bueno, en el interior reproduce, o sea, hay varios de sus grafitis, pero también reproduce este ambiente que veis aquí en el lateral. Es un bar de estilo inglés, pues porque esta acción, bueno, este proyecto, llamémoslo proyecto, este proyecto lo desarrolla en 2017, que coincide con el aniversario del desalojo de las tropas británicas y, digamos, del inicio del drama de esta Palestina no reconocida pues, por el resto de, o sea, por los países hoy en día, ¿no? Perdón, que se me fue la cabeza. Os traigo adicionalmente este otro proyecto de Banksy, que al final es uno de los artistas que mejor ha comprendido el concepto de espectáculo y que no solamente lo introduce en su obra, sino que también lo desarrolla eso en diferentes niveles mucho más vitales, ¿no? En donde formamos parte o acudimos a estos lugares que se convierten un poco en templos de peregrinaje para experimentar estas obras de Banksy, que beben mucho de toda la cultura del entretenimiento, ¿no? Y en uno de los mayores paradigmas de esta cultura del entretenimiento pudiera ser Disneyland París, ¿no? Él desarrolla en 2015, un poco antes del hotel, este parque de atracciones que durante un tiempo estuvo activo y pudo ser visitado pues, por quien quisiera, ¿no? Os traigo unas imágenes. Este era como el anuncio de presentación. Voy a adelantar un poco.
need to get out more? Then stop what you're doing and come to the happiest place on earth. Entonces estas son imágenes del parque como tal, lo que encontraba la gente cuando acudía al parque de atracciones de Banksy. Básicamente lleva a la vida real las imágenes y los temas que pueblan la obra de graffiti de él, ¿no? Y en esta gran parodia de esta sociedad que busca el entretenimiento y lo consumes acríticamente, ¿no? Además con este tono bueno, que es, o sea, que aunque sea aterrador por un lado, pues porque puedes ver como la perversión de todo este entretenimiento, a la vez es como muy, o sea, muy divertido, ¿no? O sea, tiene este punto de humor negro que no sé, que al menos a mí me apetecería, me hubiese apetecido visitar este lugar, aún por lo tenebroso que pudiera verse, ¿no? Y para terminar, creo que lo más interesante en relación a esta clasificación de artistas, ¿no? Que como os decía, arbitraria, en la medida en que la he hecho yo y no es algo que haya dedicado el tiempo suficiente como para ver si no hay otras etiquetas que pudiéramos incorporar, ¿no? O si no la he dejado, o sea, en definitiva no he dejado macerar esta idea lo suficiente como para estar convencida de que pueda ser aplicada, ¿no? Pero en definitiva nos puede ofrecer como una manera de entender cuáles son las dinámicas y los perfiles de artistas que más llaman la atención en este mundo dominado por las noticias, ¿no? y por las comunicaciones que tienen mucho instantáneas y poco de sostenidas en el tiempo. Os traigo lo que pudiera ser la conclusión de cómo, aunque traía diferentes artistas que responden a diferentes intereses artísticos, muchos de ellos al final coincidían en la propuesta de un museo propio, ¿no? Es decir, aquí os traigo el Teatro Museo Dalí, que es el teatro que, bueno, es un antiguo teatro que Dalí logró que los representantes municipales de Figueras le concedieran para alojar allí su colección, y en vida desarrolló pues todo el itinerario que uno puede hacer hoy, ¿no? De hecho, en este link que veis abajo está la visita virtual que han abierto desde que el museo está cerrado. Entonces hoy en día podéis visitarlo online y moveros por las salas como si estuvierais visitándolo en persona, ¿no? Esta imagen que aparece en pantalla es una imagen extraída directamente de este software y nos presenta el lugar de la cúpula que bajo esta imagen, esta gran imagen teatral con una gala irreconocible, pero que sería gala, aparece la tumba de Dalí, que está enterrado en su propio museo. Entonces, me parece interesante la reflexión de que estos artistas que estaban tan sensibilizados sobre la que era su figura pública, al final también tienen la preocupación de crear muchos de ellos su propio museo, ¿no? Aquí está el ejemplo de Dalí, pero también está el ejemplo de Gala, de esta de Frida Kahlo, o bueno, Banksy al final con estos parques de atracción que presenta, ¿no? Al final
se encuentra ahí una necesidad de controlar el discurso y la narrativa que está asociada a su obra, ¿no? Y es que con el paso del tiempo sabían que la única manera de controlar medianamente lo que pudiera ser la fortuna crítica de su obra con el paso del tiempo pasaba por tratar de controlar el discurso por el que se explica su trabajo, ¿no? Y ese control del discurso, ese control de la narrativa tiene su mayor ejemplificación en la creación de un museo, ¿no? Que es la institución que por norma establece esos discursos mayoritarios y esos discursos que institucionalizan pues eso, desde la obra hasta los intereses de los artistas, ¿no? Y con esto termino el tema de los artistas, ya no me va a dar tiempo a continuar. No sé si en estos últimos minutos queréis comentar algo que os pueda haber quedado en mente después de estos temas, o si queréis hacerme alguna pregunta en relación con el trabajo, pues contadme. Profe, me quedé pensando en Nuria Well, se llama. Es decir, esa acción que ella hace, lo hacen muchas personas para obtener nacionalidades, ¿no? Sin que necesariamente se convierta en una obra de arte. Entonces, en su caso, es decir, ¿qué elementos hace ella que permiten diferenciarlo y convertirlo en obra? ¿Hace algún registro o sencillamente por el contacto con la galería? Porque, bueno, no sé, me queda siempre como esa duda en esas obras, sobre todo donde la línea entre la realidad y el arte está como muy difusa. ¿Dónde empieza y dónde termina la obra? Ya, a veces es un poco complicado exponerlas aquí como una imagen, ¿no? Pues porque uno no puede como profundizar tanto en cada una de ellas, ¿no? Pero ese proyecto al final tiene diferentes formalizaciones. O sea, hay fotografías, hay los documentos del matrimonio, o sea, hay documentación legal, hay fotografías, está la carta que este chico cubano le dirige y que se convierte en obra como tal, pues eso, colocada en un dispositivo expositivo que es el de la galería o el del museo, ¿no? Pero básicamente estas obras que tienen este carácter procesual y performático toman formalizaciones de todo tipo. Y a veces lo complicado no es tanto explicarlas, ¿no? Sino que esa documentación que a ti te llegue puedas leerla como tal, ¿no? Pues porque no es una imagen que tienes que descifrar, sino que es todo un proceso o sea, es todo un archivo, ¿no? Que tratas de entender, ¿no? Pero es decir, cada artista al final tiene sus propias estrategias también para enseñar su trabajo, ¿no? Y muchos de ellos, pues quizá es más, quizá tienen estrategias pues, que favorecen que sea más fácil de leer para el espectador, ¿no? En el caso de Tania Bruguera es un poco igual, pues porque quedan los vídeos, quedan pues todos esos testimonios de gente que estuvo en la performance y que ha querido decir cómo se sintió o cómo vivió ese momento, ¿no? Queda un montón de documentación tipo archivo, sobre todo en este tipo de intervenciones artísticas. Y fotografía, pero fotografías que con este carácter documental, sobre todo vídeos con este carácter documental más que una imagen que de alguna manera resuma todo el proyecto, ¿no? ¿Alguien más? Yo me pregunto, sí, yo no me pasa, no es solamente ahora, sino que me llama muchísimo la atención como efectivamente, a pesar de que, digamos,
desde la mitad del siglo XX se ha intentado superar la figura del museo, de la galería o del espacio legitimador. De alguna manera, como que en el sustrato de ciertas acciones prevalece una imagen donde la contraposición entre aquello legitimador y la ruptura, o sea, es un juego perverso donde al parecer siempre tiene que existir esa figura con la que te debates, ¿entiendes? No termine como de desestructurarse realmente. Es decir, estamos en el siglo XXI y yo me parece que de alguna manera siempre de alguna forma se recompone la imagen de un ente legitimador. No importa que ya sea más allá del museo. No sé si es una idea mía. No, tienes razón. Inadecuada, pero me parece que es un juego de la razón, ¿no? O sea, en el fondo, sobre todo en la cultura occidental, nosotros tenemos una estructura de pensamiento donde siempre tenemos una respuesta o la buscamos. Entonces, no sé, hay algo, un juego con eso que se desdibuja y la lucha misma es parte de un performance que a lo mejor es legítimo, honestamente, pero que no puede deshacerse del todo de esa contrafigura, porque si no es como que desaparecería la noción de ruptura y de renovación. Es como si no se pudiera conseguir una fuente más allá de esa relación o de esa tensión per se que existe desde tiempos inmemoriales ya, porque han pasado muchos años, décadas, con el tema de las figuras legitimadoras. Pero es que yo creo que lo interesante cuando uno empieza a observar las nuevas estrategias de legitimación, ¿no? En este contexto de sociedad de consumo y de tecnologías de la información, es que esas estrategias de legitimación ya no pasan exclusivamente por el museo. Eso es lo que me parece más interesante de este momento, que antes el museo era la única estrategia de legitimación del arte para su conservación futura, ¿no? O sea, para su conservación no solamente en términos físicos, sino también de difusión, ¿no? Y Dalí, cuando crea este museo, lo hace con todo ese propósito, ¿no? De él no podrá controlar en el futuro quién... o sea, que los museos que han adquirido su obra o la van a adquirir la expongan, pero en este museo él puede controlar perfectamente el discurso de acercamiento a su obra, ¿no? Y dejarlo para las generaciones futuras. Pero si uno atiende a los diferentes perfiles de los artistas, es decir, se empiezan a ver ya diferentes estrategias de legitimación. En el caso de Tania Bruguera, por ejemplo, tiene su escuela. Tiene esta escuela de arte conducta en Cuba que atrae a artistas de todos lados, no solamente cubanos, pues por ejemplo esta misma Nuria Wey, española, fue a estudiar allá. Y una escuela de arte es también otro lugar de legitimación artística, ¿no? Claro, por eso decía, no es solamente, o sea, inicié con el museo, pero digo, esa forma legitimadora se ha transmutado, o sea, se ha transfigurado, pero perennemente existe esa contrafigura como una forma de sustentar la idea del cambio. Es decir, creo yo, porque el otro día, no recuerdo cuál clase, creo que era con la de Matilde, hablábamos justamente de los espacios, ¿no? De la caja blanca, o si ya no era. Y yo siento que eso ya está tan, o sea, creo que los espacios son todos legítimos, que son todos asimilables, que efectivamente el arte, pues el espacio se construye incluso hasta virtualmente, que es una maravilla. Pero en el fondo tengo la percepción, y por eso, bueno, veo como que tú piensas más o menos lo mismo. Si pareciera que siempre hay un sustrato donde esa contrafigura, cualquiera que ella sea, debe estar presente. Debe generarse la atención con eso. Sí, yo creo que el único lugar donde eso no ocurre es justamente en el arte outsider, que inicialmente que viene, o sea, todos esos artistas que no necesariamente realizan su trabajo para que
pase por estos canales de difusión, ¿no? Quizá algunos se han desilusionado de que pueda ser así, otros sinceramente pues no tienen esa necesidad de que su arte sea conocido y en la medida en la que no es conocido pues no necesita de legitimizarse, ¿no? O sea, y no lo legitima la idea del outsider como una marca, como un nuevo claro, concepto. pero ese arte outsider que nosotros leemos mayoritariamente así es porque ya ha sido engullido por el mercado y por la institución. Exacto, es decir, por eso la etiqueta de outsider no es tan, o sea, existe y no existe, porque en la medida en la que, o sea, es una etiqueta de venta sobre todo para calificar un arte que era outsider, pero en la medida en la que ha sido puesto en distribución, pues ya no lo es. O sea, ha dejado de ser outsider cuando ya forma parte del circuito de exposiciones y de mecanismo. Pero oye, por cierto, que no puedo dejar de decirlo, pero el Museo de Dalí es horrendo. Mala manera de perpetuar. No, en verdad, es interesantísimo. El recorrido, bueno, tuve la oportunidad de visitarlo hace varios años y el recorrido hacen recorridos de día y de noche. Y el de la noche es increíble porque además tiene una especie de bóveda en el jardín central donde hay como una especie de reproducción de la Vía Láctea con las estrellas, pero cuando, o sea, si detallas, como que la cosa es una obra con el imaginario, pues, de los huevos, de como todas estas cosas del tiempo. En verdad es bien interesante. Sí, lo que ocurre con Dalí es que hay veces en que o sea, como tiene una iconografía tan propia, hay veces en que uno como que lo rechaza, pues porque dice, estos huevos, o sea, a mí me resulta bastante inquietante la imagen esta, ¿no? Que es esta imagen de Gala como... Anciana. Sí, como cueva. Decrépita. Sí. Es decir, Dalí tiene toda esta iconografía que muchas veces pues es fruto de estas idas de olla total, ¿no? Pero es bien interesante porque tanto la Casa Museo en Portligat como el Teatro Museo tienen como, o sea, están hechas perfectamente en sintonía. O sea, la Casa Museo tiene un espacio que es como una especie de pileta, no sé si es una piscina, porque no termina como de ser así, pero tampoco es una fuente. Y la construcción de esa pileta está, o sea, está como súper ligada como este imaginario de esta escalera que sube en espiral y que baja. Y me recuerda muchísimo como a estos arcos y al material utilizado como en el mismo teatro con la bóveda. Y después todas las terminaciones de la casa, hay también como una alusión a Asia en que las terminaciones de las esquinas, en vez de ser un dragón o una figura como más tradicional, es un huevo. Entonces, claro, o sea, uno ve la fachada del museo, del Teatro Museo y, o sea, me parece interesantísimo como que esa repetición del motivo en ambos edificios. Yo no me acuerdo muy bien a qué respondía el huevo. Creo que es algo que tiene que ver como con o sea, es algo que viene siempre de todo este imaginario del sueño, ¿no? Y no me acuerdo si eran como ideas, pero no estoy segura. Habría que revisar ahí a ver leyendo sobre Dalí, pero hay ciertos iconos, o sea, hay ciertas iconografías que él repite infinitamente, ¿no? Y que de una manera así obsesiva, y el huevo es una de ellas. Otras son estas formas como de bastones, ¿no? Que eso sí tiene algún tipo de referencia sexual. O sea, introducirse en la pintura de Dalí al final es introducirse en este lenguaje de imágenes que responden pues a toda una serie de referencias oníricas más que reales, ¿no? Yo tengo una pregunta. Entiendo que el Museo Dalí es de alguna manera una obra que contiene a su vez la obra, pero también responde a esa necesidad de controlar el discurso, y me pregunto si llevarlo a ese extremo no impide de alguna manera la suma crítica, la suma de sentido sobre la obra, no lo cierra, no lo inmoviliza en exceso. Quizás sí. O sea, es como que él justamente trata de controlarlo, ¿no? No sé hasta qué punto es
es posible, porque, es decir, él al final establece esta línea de interpretación, ¿no? que uno puede aceptar o no. Pero lo que está claro es que hay una voluntad, ¿no? Por parte de Dalí de tratar de controlar la presentación y el discurso de su obra. Y que es interesante que, a mí lo que me parece más interesante es que es un artista que conoce muy bien cuál es el entramado de difusión de los medios, ¿no? Que en cierta manera es un protopublicista. Entonces, este museo como que le sirve para controlar diferentes cosas, ¿no? Desde la difusión, o sea, para favorecer la difusión, como para tratar de controlar el mensaje, como para también dar una visibilidad que va más allá de la obra, sino que cualquier persona que ha estado en Figueras recuerda este edificio. O sea, nadie pasa al lado de él y se queda indiferente. Sí, es cierto, pareciera que lo que tienen en común todas estas formas del artista posteriores a Warhol es justamente el dominio de la maestría, de poner a jugar esa fuerza a su favor, ¿no? Y de alguna manera convertirse no solo en artistas en el sentido previo, sino en realizadores de todo el entramado del arte, de la recepción y de la obra. Warhol también tiene su museo en Nueva York, lo que pasa es que no es tan extravagante como el de Dalí y entonces no lo puse, ¿no? Quizá otro de los museos que pueda competir con el de Dalí es la casa museo de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo. Sí. Que en eso hay muchos puntos en común entre ellos dos. O sea, ambos dos tenían muy claro que la imagen pública que proyectaban y bueno, en el caso de Frida, pues es la casa, ¿no? Es la casa donde vivió, sí. Que es como un poco más... es como algo más, uno puede imaginarse que una casa se convierte después en el lugar de exposición o de peregrinación cuando uno quiere conocer el trabajo de un artista, ¿no? En el caso de Dalí es todo un display, o sea, es toda una construcción, ¿no? Este teatro no era de propiedad, este teatro pertenecía al municipio de Figueras y él convence a las autoridades para que se lo cedan. Y nadie hoy en día cuestionaría este museo porque Figueras recibe turistas en hordas que van exclusivamente a visitar este museo. Es decir, el Museo Dalí es el icono de presentación de la ciudad de Figueras, que si no es por el museo no tiene nada de especial. O sea, que estuviste allá, puedes darme fe. Autoconstruirse como mismo. Ahí no hay nada, además queda lejísimos del resto de las cosas importantes. O sea, si vas a las playas de Barcelona, bueno, yo iba en autobús porque era estudiante pobre, pero, o sea, igual hay que hacer un recorrido larguísimo para llegar a Figueras para estar 2 horas o 3 en el museo. Entonces, ¿sabes? Es como una atracción real. Sí, sí, es un reclamo. Es decir, es el icono de la ciudad y el que atrae... sería interesante calcular cuál es la repercusión económica de que el Museo Dalí esté ahí. Pero vamos, al municipio de Figueras no le interesa para nada cuestionar esta cesión, ¿no? Porque no sé si es una cesión temporal, ¿no? Por algún tipo de... O sea, no sé cómo es el contrato como tal, ¿no? O sea, pero... con los herederos, pero en cualquier caso, es decir, el municipio tiene reconocimiento fuera de Cataluña, pues por eso, por alojar el museo. Y si una exposición como la de las vacas, de la que mencionaba el otro día, había tenido una repercusión económica de millones de euros, que es una exposición completamente banal y temporal, el Museo Dalí. O sea, creo que es incalculable. Se sabrá quizá una
una medida para calcularlo podrá ser ahora con el tema de la pandemia y la no llegada de turistas. Pero bueno, os voy a dejar para que podáis recuperaros antes de vuestra siguiente clase. Si nadie más quiere decir nada, lo cerramos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, de verdad. Bueno, hablamos lo de la grabación con Nati, con Angie. Perdón. Sí, voy a tratar el vídeo o sea, la película que os propongo para ver, voy a tratar de grabarla y que más bien podáis verla en el horario que más os convenga. No utilizar el horario de la clase para proyectarla, sino grabarla y que podáis, pues eso, verla en el momento que os sea más cómodo. Inclusive de esa manera podréis... Aquellos que tengáis cables podréis conectarlo con la televisión, quizá lo veis más cómodamente, ¿no? Espero que el audio funcione bien, porque la película como tal tiene un audio pues bastante casero, porque es una cámara sí que va acompañando al artista. Entonces esa es mi única preocupación, pero bueno, a lo peor podréis entender en cualquier caso el documental a pesar de las interrupciones audio, ¿no? Pero quizá de esa manera también puedo controlar mejor que el audio sea el mejor para favorecer que las otras interferencias no sean tan graves. Entonces, en cualquier caso, eso lo trato de coordinar con Sala y el próximo día os doy las coordenadas o os enviamos un email en el mientras tanto. Vale, buenísimo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos encantados. Vale. Yo hay días en los que estoy más lúcida y otros menos, depende de lo que haya podido dormir. Bueno, una bebé de mes y medio, claro. Ya te di a Carla que anda por ahí. Vosotros casi que podréis identificar perfectamente cuando es una situación u otra. Pero ahí vamos. Gracias. Vale, un abrazo. Gracias de verdad. Hasta la semana próxima. Chao, gracias. Muy buena la clase. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.